Hola, ¿cómo está? ¿Sabías que con una sola decisión que tomes puedes perder $1 millón? Quédate y te cuento cuál fue esa decisión que me costó $1 millón. La historia comienza cuando, estábamos en época de pandemia, iniciaba el año 2020, se puede recordar que estábamos en pandemia, todos nos encierran a las casas y yo tenía ya unas actividades, unos proyectos que estaban encaminados, que se habían parado justamente producto de la pandemia, lo que originó que yo tuviera un desfase y una necesidad de cubrir unos gastos no solo a nivel de casa, sino unos gastos bancarios, unos gastos con algunos inversionistas que en ese entonces había iniciado el proyecto anterior que había hecho, un proyecto de microcréditos que tenía. Entonces tuve que encontrar una alternativa que me ayudara a mí a generar más dinero, sobre todo para cubrir esa necesidad básica, ¿no? Básica digo porque había que cubrir obligaciones sobre todo, ¿no? Con los bancos, obligaciones con los inversionistas desde entonces. Y tuve que hacer tenía ahí un problema, ¿no? Tenía un problema que tenía que resolver y ver cómo iba a generar ese dinero para que mensualmente yo pudiera cubrir esas obligaciones que tenía. En esa línea es que yo entro en lo que son inversiones de Forex, que ya había hecho Forex en el año 2018, pero lo dejé porque el tema de créditos, microcréditos venía creciendo, ya me había absorbido mucho tiempo y ya no me daba margen para hacer Forex, entonces simplemente lo dejé. Me parecía un proyecto interesante, pero que demandaba tiempo porque normalmente para nosotros lo ideal en Forex era trabajar en las noches, en las madrugadas. Entonces yo ya venía haciendo actividades en el día y hacerlas en la noche y lo otro más, y era muy cargado. Entonces por ahí lo dejé en stand-by. Dije, es un proyecto que se puede hacer en cualquier momento porque funciona, he estado probando ciertas operaciones, he estado haciendo ciertas operaciones y funciona. Entonces, pero lo dejo ahí y lo dejé ahí. Me dediqué solo a microcréditos hasta que vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, todos nos encierran. Yo con microcréditos ya no podía trabajar porque todos mis clientes eran comerciantes y los comerciantes vivían del día a día. Entonces, ¿cómo le cobras a alguien que ya no trabaja? Entonces, ahí se generó un problema, pero ese negocio tenía cargado algunas obligaciones. Por ejemplo, tenía que pagarle al banco, porque yo tenía dos bancos con los que trabajaba, que me habían apalancado para aumentar el capital que se giraba. Entonces, yo giraba un capital mucho más grande, apalancado por los bancos. Y además, después fui incluyendo un par de inversionistas más. Quería inyectar un capital a esto con un rendimiento, con una rentabilidad mensual. Era una rentabilidad en ese entonces atractiva, que funcionaba y que servía para los fines, ¿no? Bueno, finalmente se había parado, porque ya pues, la pandemia nos dejó, nos mandó a todos a nuestras casas y ya no tenía cómo generar dinero con esa alternativa. Hasta que se reanudara y entre comillas, pues nos dijeron que iba a ser 15 días, después 15 días, y al final todo el tiempo que se demoró. Bueno, no podía esperar yo un mes. Esperé el primer mes, vi que ya la cosa no caminaba, tenía que encontrar otra cosa. Y ahí encontré, ya conocía a un socio que venía haciendo Forex ya desde meses atrás. Entonces dijimos, bueno, asociémonos aquí, asociémonos con este proyecto, porque Forex sí lo podemos hacer desde la casa, tenemos la facilidad de que ahora estamos encerrados todos, así que el proyecto se hace viable. Entonces iniciamos. Saqué unos ahorros que tenía ahí en las cuentas de banco eh, y lo inyecté aquí para que podamos hacer un inicio, digamos, en esta sociedad y apalancarlo para crecer más. Así empezamos con este proyecto. Nos fue bien, empezamos muy bien. Abril empezó bien, mayo estuvo bueno. En junio de ese año, digo, bueno, está bien esto y entiendo que hay personas que tienen situaciones críticas, ¿no? Que no tienen, digamos, cómo generar rentabilidad, que esto puede ayudar. Por esa idea de ayudar es que entré a aperturar esto a más personas, porque la idea al final era solo los dos. Al inicio, perdón, era solo los dos. Y después con esta idea, bueno, dije, bueno, podemos ampliar a más personas. Y así fue que llegué a contactar a más personas, a referidos, inicialmente cercanos. La cosa es que por el mes de agosto, más o menos de ese año, yo ya tenía los gastos cubiertos de las obligaciones que tenía que hacer de la inversión anterior, que estaba parada porque el COVID los había mandado a nuestras casas y los comerciantes que me pagaban no me podían pagar porque también estaban en sus casas y no estaban produciendo en sus negocios. Entonces, básicamente mi obligación era con los bancos. A medida que yo iba creciendo con el negocio de inversiones con Forex, iba cubriendo esas necesidades, esas obligaciones, fui creciendo y al final, después de varios meses, fui conociendo a otras personas más
Al final terminé asociándome con 4 diferentes personas. Uno en Arequipa, uno en Ica, dos en Lima. Dos en Lima, uno en Ica y uno en Arequipa. Son las 4 personas con las que me asocié. En líneas generales, el negocio de las inversiones seguía siendo el mismo. Seguía haciendo hacer inversiones en Forex. Por ahí diversificamos un poquito y hacíamos inversiones en bolsa. Pero eran inversiones en bolsa en acciones específicas de empresas de alto rendimiento, tipo Amazon, Apple, Microsoft, Google, esas empresas, ¿no? Que tenía unas carteras, ellos también sacaron unas carteras de inversiones de alto rendimiento, pero de mayor riesgo. Entonces también se fue por ahí. Conocí también porque en esta época, en el año 2000, aparecen mucho el tema de las plataformas de inversión. Así como redes de mercadeo anteriores de productos, ahora ya no eran redes de mercadeo de productos, ahora eran redes de mercadeo de inversión, donde lo que estaba fuerte eran las criptomonedas, Forex también, rubíes, diamantes, ese tipo. O sea, salieron muchas redes en el tema de inversiones. También entré en algunas de esas, algunas con un poquito más, otras un poquito más. A la par que seguía ingresando gente al tema de inversiones, la gente llegaban por referidos y llegaba. Entonces, ahí ya hubo algunas cosas que no estaban bien, ¿no? Porque llegaban las personas y yo básicamente tenía como que el dinero caliente en las manos y tenía que colocar. Ese fue uno de los problemas que se fueron presentando porque cargaba a veces yo me acuerdo que cargué mucho a uno de mis socios, que era con el cual teníamos algún tema el tema de manejo de oro, hacíamos importación de oro y productos derivados. Cargué demasiado a este socio, más allá de lo que podía soportar. ¿Por qué? Porque básicamente tenía dinero que entraba y tenía que colocarlo. Ya con un socio estaba topeado, con otro estaba topeado, con otro estaba topeado. A las plataformas no le metía mucho, solo en cantidades pequeñas, así que tenía que cargarlo en algún lado. Ahí empezaron a aparecer cosas que ya no estaban bien. Pero en ese momento no me di cuenta, ¿no? Básicamente lo que estaba era, traía dinero y lo tenían que colocar rápidamente porque tenía que generar rendimiento. Y de un momento a otro, en un mes, este socio, justamente el que había cargado tanto, en un mes no cumple el retiro en la fecha que se esperaba. Entonces, yo le digo, ¿y cuál es el retraso? Hemos tenido un retraso hoy. En cuenta, finalmente unos detalles por ahí. Ya, genial. Que se puede subsanar, sí, ahora subsanar estos días y se arregla. Perfecto. Pero ya era un aviso y ese aviso yo no lo noté porque estaba tan mecanizado en el tema de que tenía que generar. Tenía dinero, tenía que colocar el dinero, tenía que saber de dónde generar y recuperar las utilidades de aquí para hacer los pagos correspondientes. O sea, ahí me fui enfocando tanto en eso que no me percaté de ese detalle. Ese detalle fue uno de los primeros que aparecieron que lo dejé pasar. No le di la importancia que debía en ese momento. Otro punto fue que con otro de los socios, este socio estaba empezando a diversificar. Ya llevaba años con el tema de Forex y empezó a diversificar, empezó a ver otro tipo de cosas. Y como él ya estaba manejando cantidades grandes, porque estamos hablando de 8 o 10 millones de dólares, él empezó a hacer que su equipo, porque estaba formando un equipo hace buen tiempo, empezó a hacer que su equipo se encargue de esto y él empezó a explorar otras opciones. Ahí fue donde a él también se le presentó una falla, porque él pensó muy ciegamente que su equipo podía y estaba bastante maduro, que lo deja y se va a otro lado a ver otras alternativas de generación de ingreso, porque el momento se prestaba para generar mucho rendimiento, muchas utilidades, y él también salió a buscar el tema de criptomonedas nuevas, etcétera. Cuando está trabajando ahí se da cuenta que ellos tienen un pequeño error, y ese pequeño error él trata de taparlo, ¿no? Trata de decir, bueno, tenemos que aumentar el rendimiento, aumentando el rendimiento, podemos cubrir esta brecha y vamos recuperando los capitales, que es lo que normalmente se hacía o se hace cuando tienes una inversión, tienes una fuente y tienes una segunda fuente. Esa segunda fuente puede, digamos que destinar parte de su rendimiento para recuperar este capital, cerrar el hueco y continuar con el capital recuperado a su rendimiento, haciendo los ajustes que corresponden, ¿no? Y cuando ve que tiene una caída con esto y la caída se hizo más grande, él dice, bueno, cambiemos de fuente, porque obviamente los chicos con los cuales estoy trabajando no pueden soportar esta presión y mejor me voy a una fuente más segura. Lo mejor sería llevar a un fondo de inversión extranjero que nos pague un rendimiento mayor. Ese rendimiento mayor destinamos una parte para pagar utilidades y la otra parte para la generación de los capitales perdidos. Y así empezó. Para hacer esto con toda la presión del tiempo, porque también tenían tiempo encima, o sea, para todos nosotros fue un golpe porque las cantidades que estábamos manejando fueron creciendo tan rápido que no pudimos gestionar como debía los riesgos y los problemas que estaban apareciendo. Y no nos estábamos dando cuenta. Simplemente los estábamos viendo y los estábamos de parchar en el camino para continuar en la operación
y el camino ir recuperando y tapando esos huecos y para que quede totalmente, digamos, saneado. Lo lleva a un fondo extranjero, pero no lo lleva directo. ¿Por qué? Porque también, como venía en un crédito, el fondo directo no le alcanzaba para cubrir el fondo directo. Entonces, utilizamos como una especie de un representante que juntaba varios capitales, ¿no? Juntaba de varios capitales para que este representante fuera el intermediario para colocar en el fondo. Al final, justo coincide, fueron una serie de cosas que fueron pasando, justo coincidir con la inestabilidad de este fondo, que hace que el dinero que se estaba colocando, pues tuviera un costo alto y el rendimiento no fuera el desesperado. Entonces ahí hubo un retraso, pues, dijo, oye, el rendimiento que se quería no se va a tener. Entonces, pero todo ya estaba planificado para ese rendimiento, para que ese rendimiento venga, cubra las utilidades, se cubra los capitales, ya se habían hecho movidas, se habían hecho planes con eso. Entonces, hubo un problema también ahí. Y ese problema no se tenía la claridad real de cuánto iba a afectar en el futuro. Pero finalmente era una decisión que se tomó con toda la experiencia, con todo el panorama que tenía ahí, y se optó por ese camino que finalmente no prosperó. Lo que se pidió después fue la recuperación de capitales que tenía que hacerse a través de este representante. Y ahí se entrampó también, porque aparecieron varios factores, varias situaciones por los retrasos que se tuvo en los pagos de dinero, que generó varias situaciones que hasta ahora se vienen arrastrando, que generan muchas complicaciones hoy día con el panorama de todo lo que pasó en ese momento. Claro, por la decisión en ese momento fue terrible. El otro socio que teníamos que hacía el tema de inversiones con oro, sufre un revés cuando a su proveedor, que el que hacía el paso del oro de Venezuela a Colombia, cuando hace el pago al socio que hace el pase del oro, este socio lo termina cerrando con el dinero, lo cierra con el dinero, lo cierra con $1 millón y ahora no teníamos ese millón, ¿no? Lo primero que el socio dice es, bueno, vamos a transar, vamos a negociar para que veamos cuánto tiempo se va a tomar en la recuperación, qué planes tiene. Para no hacer el cuento largo, finalmente tampoco funcionó. Falló esa situación. Entonces, hay 2 operaciones falladas. Los otros 2 socios que tengo, también les pasó lo mismo. A uno de ellos que ya tenía un equipo de trabajo, ya habiendo alcanzado el nivel que había alcanzado de rentabilidad, de consistencia en el rendimiento, decide confiar más en su equipo y él salirse de esa operación, ya no supervisar el trabajo de ellos y dedicarse a disfrutar de las rentabilidades, de las regalías que se tenía. Y finalmente este equipo termina tomando una mala decisión en una operación y pierde una cantidad. Cuando busca recuperar esto, termina perdiendo mucho más. O sea, esa fue una de las caídas que tuve ahí. Y mi otro socio, que también pasó de tener $10,000, $20,000 hasta manejando casi $1 millón igual, porque esa fue más o menos la dimensión en la que se creció, y voy a manejar más dinero, pero apalancándome con la copia de las operaciones. Voy a copiar operaciones para que genere dinero yo por acá, y además la gente que quiera colocar dinero por aquí lo puede hacer, y yo voy a cobrar comisiones y voy a generar mucho más. Una idea bastante tangible, bastante realizable, pero dependía de un factor, y era que una sola decisión podía arruinar todito. Porque si esa decisión se colocaba y en lugar de ir hacia arriba, se iba hacia abajo, se perdía todito. Entonces se perdía en secuencia, porque todos estaban dependiendo de una sola decisión. Al hacer este tema de hacer varias operaciones, o sea, varios hilos de un solo punto, cuando él toma una mala decisión de una operación, producto también de haberse confiado, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes muchas operaciones y todas son buenas, éxito, llegas a olvidarte de lo riesgoso que es eso y empiezas a jugar con múltiplos mayores. ¿Para qué? Para que tu rentabilidad aumente mucho más. Pero la regla clara es mayor rentabilidad, mayor riesgo. Esa variable la olvidamos en ese momento. Un 15 de agosto, el día que yo veo que esa cuenta se cierra con una gran pérdida. Y esa pérdida hasta hoy ya nos está costando. Sí he intentado hacer muchas cosas, pero hasta hoy día cuesta. Entonces, todo esto que pasa, finalmente trae una consecuencia al margen y eso es muy importante también, pero al margen de todos los inversionistas que pusieron dinero, al igual que nosotros que pusimos dinero aquí y que finalmente cae y tenemos que levantar otra vez, que estamos en ese proceso de levantar. Al margen de eso,
dándome cuenta, yo digo, retrocediendo, ¿dónde estuvo el error y la decisión esa que me termina costando $1 millón a mí? Fue no parar de pagar utilidades cuando cae el primero de los portafolios. Como tenía que aumentar mayor pago de utilidades con menor capital de trabajo, empecé a forzar la máquina. ¿Qué se llama forzar la máquina? Empecé a inyectar mucho más capital, para acelerar el proceso de recuperación. Y estaba recalentando dos motores, porque básicamente tenía dos motores en ese momento. El de Lima estaba plantado. El otro de Lima que traía el tema de joyas estaba plantado, porque estaba en ese tema de recuperación. Tenía solo dos motores para producir lo que producían cuatro. Y yo recargué estos dos motores mucho más y les metí mucho más capital. Al final terminan explotando. Claro, uno por decisión que al ver más capital, ver más utilidad, se relaja y ve que sus chicos son los que deben trabajar y sus chicos toman mala decisión porque no tienen los años de experiencia. Tenían los resultados, sí, pero no tenían los años de experiencia. Y cuando tienes una caída, ahí entran los años de experiencia para saber qué decisión tomar. Y ellos no tomaron simplemente la decisión que necesito generar más rentabilidad para tapar el hueco y con eso arreglar lo que les termina costando más para todos. Y el otro, por decir, bueno, el otro, por un tema de avaricia, dice, puedo generar mucho más dinero utilizando estos otros canales. Y al hacer eso, con un solo punto, que era él, las decisiones que él tomaba, y además confiado en que es muy bueno haciendo operaciones que incrementan su nivel de riesgo por ganar más rentabilidad, hace que termine cayendo. Y al final me costó a mí, me ha costado, me viene costando $1 millón. ¿Cuál fue esa decisión que me termina costando $1 millón? Fue esa. Seguir pagando utilidades y forzar la máquina cuando ya no tenía todos los motores trabajando. Si tenía 4 y de 4 solo me quedaban 2, tenía que haberme ajustado, de reducir la velocidad, bajar la potencia para sostener con estos 2 a lo que pueda sostener. Y lo que podía sostener en ese caso, creo yo, era parar todito, parar todo. Todas las utilidades tenían que haberse parado. Y con las utilidades que se generaban de estas dos, ir generando procesos para asegurar colchones de capital. Para asegurar colchones de capital ahí. Y ir mudando, transfiriendo esta inversión a otras inversiones con menos índice de riesgo. Porque en ese momento, cuando pensamos solo en que hay que generar más dinero, hemos incrementado el riesgo buscando más rentabilidad. Pero ni siquiera más rentabilidad para ganar más, sino más rentabilidad para tapar huecos. Ese fue la peor decisión que tomé en ese momento. Pero tuve que aprenderlo. Me costó mucho aprender y darme cuenta que ese fue el gran error que cometí. Porque no tuve en ese momento el aplomo y el poder decir, esto se para. No quise parar el vehículo, quise simplemente inyectar más y más y más y más para hacer que la brecha sea más pequeña y eso haga que ese monstruo de capital pueda generar más utilidades. Que es una fórmula que sí funciona. Pero si los vehículos son sólidos, si los vehículos no son sólidos, se terminan fundiendo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí esos vehículos se terminan fundiendo. Y al fundirse los 4 motores, lo único que te queda es estrellarte. Y eso fue lo que pasó. Al final me terminé estrellando con $1 millón en pérdida, que ya no tenía motores para levantar. Y hoy día tengo que construir nuevos motores para poder levantar y hacer que esto se vuelva a recuperar.